Una investigación rigurosa que va a implicar que realicemos una búsqueda exhaustiva de literatura en diferentes motores de búsqueda. Aquí te voy a mostrar 7 pasos para que sepas cómo puedes redactar, que esto incluye pues los criterios de inclusión y exclusión. Estos criterios van a determinar qué estudios van a ser incluidos. Acá he abierto un checklist que tenemos de Prisma donde nos va a ayudar a verificar, nos va a permitir identificar si es que estamos haciendo lo correcto o no, los antecedentes, los objetivos generales específicos, la justificación, la hipótesis, el marco teórico. Hola, mi nombre es Alexandra. El día de hoy estamos comenzando una nueva lista de reproducción sobre cómo redactar un artículo de revisión sistemática desde cero. Pero para ello primero tenemos que saber qué es un artículo de revisión sistemática. Básicamente el objetivo principal de una revisión sistemática es resumir de forma precisa, transparente y fiable la mejor evidencia posible en respuesta a una pregunta de investigación. Como aquí esta definición nos dice, una revisión sistemática es una revisión de la literatura científica bajo un proceso planificado y cuidadosamente ejecutado con la finalidad de analizar los hallazgos previamente publicados para responder a una pregunta específica. Entonces, ¿qué es un artículo de revisión sistemática? Este es un tipo de artículo y por lo tanto una investigación que busca responder a una pregunta de investigación y cuantificarla. Ahora, para hallar la respuesta a la pregunta planteada, se debe ingresar a motores de búsqueda o a bases de datos como Web of Science, Scopus, Google Scholar también, y realizar una exploración sistemática con el fin de recopilar todos los estudios publicados para cuantificar lo que nos pide la pregunta. Para esto se necesita una búsqueda cuidadosa, sistemática, exhaustiva y replicable con exactitud por cualquier persona que quiera revisar el resultado. Entonces vemos que es una investigación rigurosa que va a implicar que realicemos una búsqueda exhaustiva de literatura en diferentes motores de búsqueda. Aquí te voy a mostrar 7 pasos para que sepas cómo puedes redactar tu artículo de revisión sistemática. Entonces vamos a considerar el primer paso, que es cómo plantear la pregunta de investigación. Para esto puedes utilizar el formato PICO, que es el acrónimo de P, población, I, intervención, C, comparador y O, outcome. Entonces, para formular nuestra pregunta de investigación tenemos que incluir dentro de la pregunta a la población que se esté estudiando, quizás las variables, contra qué se va a comparar la intervención o lo que vamos a estudiar y por último, cuáles son los resultados de interés. Eso tenemos que incluir en nuestra pregunta de investigación. Para aclarar este punto te voy a mostrar diversos ejemplos en cuanto a preguntas de investigación para artículo de revisión sistemática en el rubro de salud, letras e ingenierías. Comenzamos primero con los ejemplos de salud y de letras. Esta podría ser una pregunta: ¿cuáles son las características existentes del vínculo entre el acoso escolar y agresividad según una revisión sistemática de la literatura en el periodo 2012 a 2022? Aquí se está incluyendo a qué se está estudiando, también qué es lo que se va a comparar, que en este caso vendría a ser el vínculo, la relación, el vínculo entre el acoso escolar y agresividad, y también cuáles son los resultados de interés, que en este caso vendría a ser que estén dentro del periodo de 2012 a 2022. Veamos otra pregunta. Nos dice, en los lectores adultos, ahí nos está incluyendo a la población, ¿cómo se compara la lectura de novelas de ficción con la lectura de biografías en el desarrollo de la empatía? Aquí está incluyendo qué es lo que se quiere estudiar y con qué se está comparando, así como los resultados esperados, que en este caso podría ser en el desarrollo de la empatía. Ahora veamos ejemplos de preguntas de investigación en el rubro de ingenierías. Nos dice la primera, en plantas de producción de automóviles, ¿cómo se compara la aplicación de la metodología Lean Manufacturing con los procesos de producción tradicionales en la mejora de la eficiencia de la producción? Aquí estamos viendo a qué es lo que se quiere investigar y con qué se va a comparar, así como los resultados esperados, que acá nos dice en la mejora de la eficiencia de la producción. Veamos un último ejemplo de pregunta de investigación para artículos de revisión sistemática en ingenierías, que nos dice, en proyectos de construcción urbana, ¿cómo afecta la implementación de técnicas de reciclaje de materiales en comparación con los métodos convencionales de gestión de residuos en la reducción de los residuos generales? Aquí vamos a ver a quiénes está dirigido, que en este caso vendría a ser los proyectos de construcción urbana, qué es lo que se está estudiando y la comparación o el efecto, la intervención, que en este caso vendría a ser cómo afecta la implementación de las técnicas de reciclaje. Esto lo vamos a entender mucho mejor casi al final del video cuando muestre unos ejemplos de artículos de revisión sistemática.
sistemática. Vamos con el paso 2, que es definir los criterios de elegibilidad, que esto incluye pues los criterios de inclusión y exclusión. Estos criterios van a determinar qué estudios van a ser incluidos o excluidos de la investigación. Estos criterios deben ser claros y específicos para guiarnos durante todo el proceso de la selección de la literatura que vayamos a encontrar, ahorrando tiempo y minimizando errores. El mencionar estos criterios de elegibilidad en nuestra redacción del artículo va a asegurar una transparencia y reproducibilidad del estudio. Entonces, vamos a ver ahora ejemplos de criterios de inclusión y exclusión. Para el rubro de ingeniería, vamos a tomar una pregunta de investigación como ejemplo que vendría a ser ¿cuál es el impacto de los materiales reciclados en la resistencia del concreto? Entonces, ¿qué criterios de inclusión podríamos considerar en este caso? Podría ser que consideremos estudios experimentales sobre concreto con materiales reciclados, obviamente, que va ligado con la pregunta. Estudios publicados en los últimos 10 años, puede ser de preferencia, ya que los últimos estudios van a ser pues, los más actualizados y nos van a beneficiar para responder esta pregunta. Le da mayor calidad también a los resultados de nuestro artículo. También podemos incluir como criterios de inclusión estudios que midan la resistencia a la comprensión del concreto. Ahora, como criterios de exclusión, podríamos colocar estudios que no utilicen materiales reciclados en el concreto, obviamente que no va ligado a nuestra pregunta, y estudios que no reporten resultados sobre resistencia a la compresión. Por último, vendría a ser también estudios teóricos o de simulación sin datos experimentales. Ahora vamos a ver un ejemplo para las carreras de letras de acuerdo a esta pregunta. ¿Cómo ha revolucionado la representación de la mujer en la literatura hispanoamericana del siglo XXI? Podemos señalar en los criterios de inclusión artículos y libros que analicen obras literarias hispanoamericanas del siglo XXI. Publicaciones revisadas por pares, eso lo podemos segmentar en las bases de datos cuando realizamos la búsqueda de la literatura. También podemos incluir estudios que aborden la representación de personajes femeninos. Ahora, en los criterios de inclusión podríamos mencionar estudios que no se centren en la literatura hispanoamericana, obviamente, publicaciones anteriores al año 2000 y estudios que no traten sobre la representación de la mujer. Ahora vamos al paso 3, que vendría a ser la estrategia de búsqueda. Aquí tenemos que seleccionar a bases de datos de alto realce científico o reconocidos a nivel internacional de preferencia, como puede ser Medline, Web of Science, Scopus, también se puede considerar al mismo Google Scholar. Estas bases de datos albergan infinidad de artículos, de estudios, de investigaciones, de todas las carreras. Ahora te comento que si quieres un video exclusivo sobre cómo realizar una búsqueda exhaustiva para revisión sistemática en diversas bases de datos, puedes indicárnoslo aquí abajo en los comentarios. Cuando estemos realizando nuestra búsqueda, tenemos que considerar la eliminación de duplicados, puesto que puede que encontremos una investigación que nos interesa, pero que ésta se repite en diferentes bases de datos. Para esto podemos utilizar diferentes programas, incluso de generación de citas, gestores de citas como puede ser Zotero, Mendeley, pues donde vamos a ir albergando a los estudios que vamos encontrando. Y estos obviamente, si vemos que se repiten, el mismo gestor lo va a identificar, nosotros vamos a ver ahí que obviamente se está repitiendo y los podemos eliminar. Así como también obviamente nos van a ayudar a poder gestionar automáticamente las referencias y citas de los estudios que estamos seleccionando. En el cuarto paso, en cuanto a la selección de evidencias y extracción de los datos, se va a incluir la evaluación inicial de los títulos y resúmenes, seguido de una revisión más detallada de los textos completos, utilizando diversas herramientas específicas que aquí te voy a mencionar. Si nosotros estamos realizando nuestra revisión sistemática con coautores, puede ser de 2 o más, pues esto nos puede beneficiar ya que vamos a ser 2 o 3 personas que van a realizar esta búsqueda de información. Van a ver ahí 2 criterios, 2 cabezas que van a ir analizando esto. Y al final pues pueden armar un conglomerado de todo lo que han encontrado, coincidiendo probablemente en algunos puntos.
Esto incluso le da mayor credibilidad a nuestro estudio. Entonces, después de haber accedido a las diversas bases de datos, lo que vamos a hacer primero es evaluar los títulos y los resúmenes de los estudios que vamos encontrando. Con eso, pues ya vamos a tener un indicio de si es que nos interesa o no ese estudio. Hay herramientas que nos pueden ayudar incluso para este proceso como Rayen y Covidence. Si quieres un video exclusivo para saber cómo podemos utilizar estas herramientas, pues también nos puedes comentar. Ahora, después de la selección de los estudios, vamos a extraer estos datos y vamos a diseñar diversos formularios. Pueden ser quizás en tablas de Excel donde vamos colocando los títulos, los autores, el tipo de investigación, de acuerdo a lo que nos pidan, las preguntas específicas que tenemos de nuestro artículo de revisión sistemática. Después de este diseño de formulario vamos a tener que hacer una representación gráfica de lo hallado. Puede ser a través de diagramas de flujo. Esta representación gráfica o diagrama de flujo va a resumir todo lo que hemos encontrado. Puede contener los números exactos de los estudios elegidos de acuerdo al título o de acuerdo a los textos completos, de los estudios también excluidos y de los estudios incluidos. Aquí vamos a ver un ejemplo de una plantilla de diagrama de flujo de Prisma 2020 para revisiones sistemáticas. Prisma 2020 lo vamos a analizar más adelante. Que bueno, para resumir, suele ser un esquema que guía a diversos autores para publicaciones de revisiones sistemáticas a nivel internacional. Aquí tenemos que señalar las cantidades, como por ejemplo de los registros identificados desde las bases de datos, cuántos son, y de acuerdo a registros, archivos también la cantidad. Registros eliminados, los registros no encontrados, los documentos no recuperados, tenemos que ir señalando la cantidad y a veces también se presenta a través de porcentajes. Ahora vamos con el paso 5, que es el análisis de sesgos. Este análisis es crucial para evaluar la calidad y la validez de nuestros resultados, es decir, de los estudios que hemos encontrado y que hemos seleccionado. Este paso va a implicar que identifiquemos y eliminemos cualquier posible sesgo que pueda afectar a los resultados, por lo que se va a evaluar la calidad metodológica de nuestro estudio. Hay herramientas que nos pueden guiar que básicamente son como unas guías de verificación de sesgos. Entre ellas puede estar Rob2, Newcastle, Ottawa, Grade y otros. Rob2 nos puede ayudar a evaluar el riesgo de sesgo en ensayos controlados aleatorizados. Esto en el caso del rubro de salud. La escala de Newcastle, Ottawa nos puede ayudar a evaluar la calidad de estudios no aleatorizados. Y Gray es un sistema que permite calificar la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones, teniendo en cuenta factores como el riesgo de sesgo, la consistencia, la precisión y la aplicabilidad de los resultados. Para identificar y mitigar el sesgo de publicación y diversos métodos de evaluación podemos utilizar el gráfico de embudo o la prueba de Egger. El gráfico de embudo nos va a ayudar a detectar sesgos de publicación mostrando la relación entre el tamaño del efecto y la precisión de los estudios. La prueba de Egger nos va a ayudar en cuanto a sacar la estadística evaluando la asimetría del gráfico de embudo, el cual indica los sesgos de publicación. Así que estos se pueden complementar. Hagamos hincapié que la ocurrencia de sesgos puede ser probable, así que tenemos que ser conscientes de ellos, conocerlos y evitarlos. Si quieres que hablemos un poco más sobre este punto, también nos lo puedes comentar y realizaremos un video personalizado. Ahora vamos al paso 6, que es la síntesis de los resultados. Aquí vamos a sintetizar todo lo que hemos encontrado, los resultados básicamente, realizando un metaanálisis, que básicamente realiza una estadística, una fórmula estadística de todo lo que hemos encontrado. Para ello hay diversas herramientas que podemos aprender y utilizar. Entonces, para realizar esta síntesis de resultados, después de haber tenido todo el formulario o a través de una tabla en Excel, de todos los estudios que ya hemos seleccionado, vamos a procesar estos datos y hacer un análisis estadístico. Para ello podemos utilizar Excel o SPSS también, que nos puede ayudar para poder analizar las cantidades, los porcentajes, las comparaciones de lo que hemos encontrado. En la redacción del apartado de resultados vamos a presentar una síntesis descriptiva de lo que hemos encontrado y el metaanálisis, así como también los gráficos, las tablas de todos los estudios que hemos hallado. Existen herramientas de metaanálisis como Metaphor, Jamovi, Redman de Cochrane, así como otras herramientas que nos pueden ayudar. Por último, el séptimo paso, que vendría a ser la publicación de nuestro artículo de revisión sistemática. En este paso vamos a preparar nuestro estudio para su publicación en formato artículo.
Que bueno, para esto nos vamos a tener que guiar de la estructura de presentación que solicita la base de datos o el repositorio donde vamos a subir nuestro artículo de revisión sistemática, o la institución donde la vamos a enviar. Ahora, hace unos minutos hablaba sobre Prisma, que Prisma viene a ser diversas pautas o una guía para el informe final de revisiones sistemáticas. Este es reconocido a nivel internacional. Está avalado por diversas bases de datos, también reconocidas a nivel internacional, y bueno, este garantiza la transparencia y reproducibilidad del estudio. Y veamos aquí un poco más de Prisma. Podemos nosotros ingresar fácilmente, colocamos nada más Prisma en Google y de acuerdo a el logo que vemos, que este es el oficial, pues vamos a poder acceder al mismo. La última versión es del 2020. Podemos obtener acá diversas opciones de descargas de listas de verificaciones y los diagramas de flujo que también presenta Prisma 2020. Acá he abierto un checklist que tenemos de Prisma donde nos va a ayudar a verificar, bueno, en este caso está en inglés, este nos va a permitir identificar si es que estamos haciendo lo correcto o no en la redacción de nuestro artículo de revisión sistemática. Esta guía o este checklist nosotros podemos utilizarlo incluso cuando estemos comenzando con la redacción de nuestra revisión sistemática, no necesariamente al final. Aquí nos va a indicar qué es lo que tendríamos que incluir en, por ejemplo, el título, en el abstract, en el apartado de introducción, método, resultados. Acá nos aparece resultados, discusión y otra información. Aquí lo tengo en versión español. Estos archivos los voy a colocar aquí abajo en la caja de descripción a través de un enlace para que los puedas descargar si es que son de tu interés. Entonces aquí vemos, nos dice el título, identifica la publicación como revisión sistemática o no. Entonces podríamos nosotros verificar si es que es así, ¿no? En todos los títulos de artículos de revisión sistemática, dentro del título tendría que mencionarse revisión sistemática. Ahora en la introducción nos dice debe haber la justificación, los métodos, ¿no? Y bueno, como lo prometido es deuda, al inicio de este video estaba mencionando que iba a mostrar diversos ejemplos de presentación de este apartado. Vamos a ver este, que acá se titula Efectividad de la tinción de Gram en la identificación de Campylobacter spp, una revisión sistemática. Vemos que en el título está incluido la designación de revisión sistemática, por lo que vemos que está correcto. Esta viene a ser una tesis. Bueno, en algunas universidades una revisión sistemática puede ser utilizada para obtener algún grado. Vamos a ver aquí otra de otra universidad que nos dice técnicas de motivación laboral en instituciones policiales, una revisión sistemática del 2003 al 2023, ok, de los últimos 10 años. Y aquí pues viene a ser también un trabajo de investigación para optar el grado de bachiller. Aquí tenemos al autor. Vamos a ver otro ejemplo más que se titula Acoso escolar y agresividad en adolescentes, una revisión sistemática de la literatura en el periodo 2012 a 2022. Vemos que también califica para hacer una tesis para obtener pues un título. Acá tenemos a los autores. Vamos a ver el índice de contenidos de cada uno. Vemos acá el primero que nos señala, bueno, los índices correspondientes de tablas, figuras, el resumen, el abstract, la introducción, donde menciona la descripción y formulación del problema, los antecedentes, los objetivos generales específicos, la justificación, la hipótesis, el marco teórico, el método, los resultados, la discusión de resultados, las conclusiones, recomendaciones, las referencias y los anexos. Se asemeja un poco a una estructura de una combinación entre artículo y tesis. Ahí vemos ese índice. Vamos a ver aquí otro que incluye el resumen, el abstract, la introducción, método, resultados, discusión y las referencias, anexos. Este sigue como una estructura de un artículo científico. Aquí vemos otro índice donde va a incluir la introducción, el marco teórico, la metodología, los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Que bueno, este también está siguiendo básicamente la estructura de un artículo científico. Cuando me refiero a la estructura de artículo científico, pues me refiero al IMRID, que es el acrónimo de Introducción, Método, Resultados y Discusión, que se suelen considerar en los artículos científicos. Ahora, no te preocupes que en próximos videos vamos a ver cómo se redacta cada uno de estos apartados. Y bueno, es así entonces como hemos terminado de explicar qué es un artículo de revisión sistemática. Asimismo, hemos conocido 7 pasos que tenemos que considerar al momento de redactar nuestra revisión sistemática. Estoy segura que esta información te ha servido muchísimo.